Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La voz familiar la hizo levantar la vista al percibir el aroma familiar. Lo supo en ese instante al encontrarse con esos ojos que la miraban fijamente. ¿Tú de quién huyes? Aiguarin parecía saber lo que pasaba. Miró por encima del hombro de Maivika y vio a un hombre caminando hacia ellas. Rápidamente jaló a Maivika tras ella. ¿Te está siguiendo? Susurró cerca para que el hombre no lo oyera. Sí, estoy huyendo de él. Ah, Aiguarin fingió al instante. Ahí estás. Agarró a Maivika por la cintura. Acercándola más, entremos. Mae, la voz hizo que Aiguarin se detuviera y se diera la vuelta. ¿Oh, quién es? ¿Buscas a alguien? Lo siento, no se permiten nombres aquí. Jaló a Maivika para que la acompañara. Maivika se giró para mirar a Kawin brevemente antes de entrar con Aiguarin. Ni siquiera sabía dónde la llevaba la mujer. Al llegar a la entrada, miró el logo con la figura de una mujer y las letras rosas y fluidas. Bar Atea. Capítulo 4. Historias del bar. Bar Atea. El ambiente dentro del bar Atea era bastante tranquilo y tenía un aire romántico y de ensueño. La decoración del bar era rosa. Usaron la iluminación para crear un ambiente ni demasiado empalagoso ni demasiado intenso. El diseño interior era bonito, nubes rosas claro en el techo y algunas paredes, sofás rosas claro, una barra blanca y ya suave de fondo. Se veía muy diferente del bar Angelo, que tenía más clientes. Quizás se debería a que solo se permitía la entrada a mujeres, sin embargo, este bar tampoco estaba ni cerca de vacío. Era más pequeño que el bar Angelo, pero tenía una entreplanta y muchas mesas altas donde se podía disfrutar de una bebida y escuchar música. Era ideal para quienes venían solas o en pareja, perfecto para disfrutar del ambiente en días concurridos. Era viernes, el horario de mayor afluencia en Antea era entre las 7 de la tarde y la medianoche. Entonces la gente empezaba a irse del bar, aunque estaba abierto hasta las 2 de la madrugada, por supuesto. Algunas clientas seguían sentadas ahí charlando y escuchando música más suave. Solo ponían música animada de 8 a 10 y luego ponían música más suave para que los clientes pudieran charlar. Siéntate aquí, le dijo Aiguarin a Maivika mientras la llevaba a una mesa libre en la esquina. Estaba un poco alejada de las demás, parecía la más apartada. Era casi medianoche. Había un grupo grande de clientes, algunos grupos pequeños de 3 o 4 personas y gente que venía en pareja. En el entrepiso, dos mujeres bebían solas en mesas separadas. En la barra había otra mujer y las 4 salas VIP del entrepiso estaban ocupadas. Gracias, dijo Maifika. Agarró su bolso y estaba a punto de sentarse, pero sintió el brazo que aún la sujetaba por la cintura. Así que miró fijamente a Iguarin. Ah, está bien. La mujer la soltó inmediatamente. Yo entiendo. Maivika sonrió. Muchas gracias. Me temo que tengo que estar contigo un rato. ¿Tienes algo que hacer? No, siéntate. Señaló la silla para su inesperada invitada. Tuvo suerte de encontrarse con ella. Se sintió realmente afortunada. Maivika se sentó en el sofá. Miró a Iguarin, que estaba sentada en el mismo sofá largo, un poco más lejos de ella. Estaba a punto de irme, pero te encontré. No tengo nada que hacer ahora, así que no tengo prisa. ¿Ah? Observó el lugar con interés. Sabía que la familia de Aiguarin era dueña del bar, así que no le sorprendió que viniera a echar un vistazo al suyo.
pero Maivika también considera otras razones. ¿Estás aquí para trabajar? ¿Para trabajar? Aiguarian rió. Sí, este es mi bar. Probablemente lo sepas. Mandé construir los 3 bares aquí y estoy a cargo de ellos, pero sinceramente no voy a los otros 2 bares tan a menudo como a este.